¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos, a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Calpolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Domingo Faustino Sarmiento. Estamos como nación empeñados en una contienda de razas, en que el indígena lleva sobre sí el tremendo anatema de su desaparición, escrito en nombre de la civilización. Destruyamos, pues, moralmente esa raza. Aniquilemos sus resortes y organización política. Desaparezca su orden de tribus y, si es necesario, divídase la familia. Esta raza quebrada y dispersa acabará por abrazar la causa de la civilización. Las colonias centrales, la marina, las provincias del norte y del litoral sirven de teatro para realizar este propósito. Julio Argentino Roca. Artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Cuando pensamos en una diplomatura universitaria en historia argentina y latinoamericana, hay una serie de preguntas que es interesante que nos planteemos. La primera es, ¿cuándo empieza la historia argentina y latinoamericana? Y a partir de ahí, pensar quiénes somos, de dónde procedemos, cuál es nuestra herencia social, cómo se conforma nuestra identidad nacional. En primer lugar, el concepto que abraza estas problemáticas es el concepto de cultura. Si lo pensamos en términos de los organismos internacionales, estudiosos de la cultura, UNESCO, por ejemplo, encontramos ahí una definición, una caracterización general que nos señala y nos recuerda que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, que hacen a las formas de vivir juntos de la gente. Las ciencias sociales, la teoría social, durante el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, ha desarrollado distintas formas de pensamiento al respecto y aparecen allí algunas otras ideas. Lo cultural se manifiesta como producto de sujetos que crean y recrean sus vidas en el marco de un proyecto vital. Tiene que ver con la manera de organizar la propia experiencia social. Pero si además miramos la problemática cultural y de las sociedades en el ámbito de la historia argentina y latinoamericana, tenemos que considerar que los bienes culturales que lo integran tienen connotaciones políticas, fueron elaboradas por un determinado sector social, tienen valor de clase y un contenido simbólico específico a la misma. Los bienes y símbolos que forman parte del legado histórico de un país, todos ellos poseen carga ideológica. Cuando observamos los bienes culturales que han sido patrimonializados en nuestros estados nacionales, estamos observando formas de pensamiento, tradiciones, ideologías, hegemonía. Y entonces ahí cabe señalar y preguntarse
¿Quiénes patrimonializan? Los objetos, las historias, las tradiciones de las poblaciones originarias se nos aparecen en la actualidad como parte del patrimonio cultural, del patrimonio arqueológico. Una pregunta esencial allí es, ¿quiénes actuaron en la patrimonialización de esos bienes? ¿Quiénes decidieron qué objetos se patrimonializan y qué objetos no? Los pueblos originarios, los descendientes en la actualidad de las poblaciones originarias, ¿participaron en ese proceso de patrimonialización? ¿En qué medida lo hicieron? ¿En qué medida lo continúan haciendo? Por eso el concepto de cultura no es neutro. Hay formas allí de dominación social, política, ideológica, expresadas en las tomas de decisiones, por ejemplo, pone en escena las situaciones de desigualdad social, la desigualdad social, e implica reconocer la dignidad humana en toda su dimensión. Esto es, nuestras sociedades son culturalmente diversas, en lenguas, en tradiciones, en cosmovisiones, y la desigualdad social se observa en el ordenamiento de clases, pero también en la distribución del poder. Otro aspecto a considerar al momento de analizar la historia de los pueblos originarios del país y del continente es la línea historiográfica. Nuestras historiografías nacionales, particularmente en Argentina, ha tenido como de sello el desplazar de las narrativas históricas a los pueblos originarios. Decía, especialmente la historiografía argentina realizó esto. Esa raíz positivista y liberal que acompañó la formación del Estado-nación moderno ignoró la existencia de una sociedad originaria previa a su conformación, allí por mediados del siglo XIX. Pero además de ignorarlo, construyó imágenes estereotipadas. Se refirió a las poblaciones nativas en términos de barbarie, salvajismo, primitivismo, nomadismo. El discurso historiográfico ignoró la existencia de una sociedad previa a la sociedad nacional. Eso hace que la historiografía contemporánea tenga la tarea de solucionar la situación y afrontar la doble problemática historiográfica y ética que esos orígenes determinaron. La historia de los pueblos originarios quedó desplazada de la historia. Por lo tanto, es una responsabilidad ética para los historiadores contemporáneos recuperarla para el texto de la historia, recuperarla para la narrativa histórica presente y ampliar disciplinarmente, ampliar el campo disciplinar de la historia, añadiendo todo ese corpus de información sobre las sociedades originarias que la narrativa tradicional ignoró. Por lo tanto, hay un doble sentido allí historiográfico y ético. También la responsabilidad ética y el acto ético consiste en realizar un acto de justicia para con los pueblos originarios y sus descendientes que quedaron desplazados del texto y la narración histórica, lo cual significa también que hayan quedado desplazados de la conformación de la identidad nacional y de la identidad continental, no solamente las sociedades originarias, sino sus descendientes. Estas preguntas nos van a acompañar a lo largo del recorrido que realicemos. Observar cómo se dispusieron, quiénes eran, territorialmente dónde se ocupaban, qué espacios ocupaban. Al referirnos a los pueblos originarios, ayuda a conformar, a revisar,
a discutir, a volver a plantear la identidad nacional. Desde la filosofía contemporánea hay una idea allí en torno a la destradicionalización. Las identidades nacionales, por esta característica que relato sobre cómo han sido construidas, necesitan ser destradicionalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Necesitan revisar sus textos constitutivos y ver qué actores, por ejemplo, qué sectores sociales no quedaron allí incluidos. Claro, la historiografía contemporánea ya hace al menos 2 décadas que se ocupa de estas problemáticas, y si uno revisa la bibliografía, se encuentra incluso en la bibliografía de los textos escolares, de las escuelas iniciales y de la escuela media, se encuentra con el desarrollo y la presencia de temáticas renovadas acerca de los pueblos originarios. Sin embargo, en el sentido común, en el decir de los pueblos, del común de la gente, la realidad de los pueblos originarios no aparece internalizada en términos de la identidad nacional. Eso nos pone a los que trabajamos con estas problemáticas ante la responsabilidad de seguir trabajando en términos de revertir esa situación. Hay distintas maneras de nombrar a los pueblos originarios. Esta que utilizo es una de las más aceptadas. También poblaciones indígenas. El término indio es uno de los más controvertidos. Es el término que se utilizó desde el inicio del proceso de conquista y colonización. Está asociado a Cristóbal Colón y refiere esa confusión inicial con que se produce la avanzada conquistadora en el siglo XV. Es un concepto que expresa unidad de las poblaciones nativas. Indicaría una cierta homogeneidad de los pueblos americanos, lo cual es falso. Y también indicaría o indica el sometimiento y la dominación. La realidad de los pueblos originarios ha sido y es su diversidad. Diversidad cultural, diversidad étnica y diversidad geográfica. Por lo tanto, el término indio sería erróneo desde ese punto de vista, pero también por la carga peyorativa y fuertemente discriminadora asociada al mismo. Por eso es común y se acepta el término pueblos originarios y también nativos, pueblos nativos. Hacia el 1500 coexistían en el continente distintas formas de organización y distintas economías, desde formas de organización económica cazadoras recolectoras hasta estados complejos. Y entonces, desde la antropología, desde la arqueología, las disciplinas que trabajan con el estudio de los pueblos originarios y sobre todo con las fuentes a partir de las cuales se las puede estudiar, bienes materiales enterrados o bien bienes simbólicos, hay una categorización que podemos observar, a saber, bandas, tribus, jefaturas, estados antiguos. Las bandas eran sociedades pequeñas, compuestas por varias familias, unidas por parentesco, con una economía de caza y recolección y pesca. Las tribus tenían un mayor número, estaban integradas por un mayor número de personas que las bandas. Eran comunidades unidas por sociedades de base, con una agricultura simple, una economía de agricultura simple y reciprocidad entre ellas. Las jefaturas indicaban un grado de organización mayor, también conocidas como señoríos, eran entidades políticas regionales que aglutinaban varias comunidades bajo la autoridad de un jefe, ligados
por vínculos míticos o por un linaje, se reconocían en un linaje, es decir, que también había allí una jerarquización social. Y los estados antiguos, que fueron la forma más desarrollada, las formas de organización política y económica más avanzada, que indicaba una organización fuertemente jerarquizada, centralizada, con diferenciación social claramente marcada. Hacia 1492, bandas, tribus, jefaturas, estados antiguos coexistían en el amplio espacio americano. Por lo tanto, esa idea de homogeneidad, esa mirada de homogeneidad que tuvieron los primeros conquistadores fue falsa. La idea de la unidad de los pueblos americanos fue errónea desde el comienzo y es uno de los aspectos en los que aún queda mucho por trabajar en la reconstitución de la mirada de los mismos, en quiénes somos, cómo se conforman nuestros pueblos y nuestras sociedades. Una de nuestras características es pues la diversidad organizacional en términos históricos, económicos, políticos y regional, geográfica. Los pueblos originarios bien lo expresan. La arqueología, los estudios arqueológicos y antropológicos en Argentina han desarrollado a lo largo del siglo XX distintas formas de sistematización de las culturas originarias. A principios del siglo, en 1910, investigadores, profesores de la UBA en Buenos Aires, Outes y Brash, hacen una primera clasificación. Se mencionan aquí, este cuadro está tomado del texto de Carlos Martínez Sarasola, 4 clasificaciones. La segunda corresponde a 1939, la historia de la nación argentina, dirigida por Ricardo Levene. La tercera por Canal Fro, de 1953. Y la cuarta por González y Pérez, de 1976, que es considerada la que inaugura la clasificación moderna de la arqueología y la antropología respecto al estudio de los pueblos originarios. Nosotros vamos a seguir esta caracterización ligada a González y Pérez y a Carlos Martínez Sarasola, que es parte de la bibliografía con la que cuentan. En esta caracterización regional, la caracterización de las culturas originarias en términos de las regiones, la primera y más destacada es la montaña o la región de montaña o noroeste. Allí encontramos, entre los sitios arqueológicos más antiguos, Ayampitín, en Córdoba, Intihuasi, en San Luis, con una antigüedad entre 6.000 y 8.000 años antes del presente, Ampajango, en Catamarca, Huachichocana, Inca Cueva, en Jujuy, con una antigüedad de 9.200 años antes del presente, con indicios de agricultura. Para la montaña, los antropólogos han señalado períodos: temprano, medio, tardío. En el periodo temprano, o el formativo, se destaca la cultura tafí, 2.500 años antes del presente, y en ellos el desarrollo de esculturas en piedra, los llamados menires, conocidos menires, con representaciones felínicas como aspecto destacado. También se destaca allí la cultura candelaria, Ciénaga, Santa Mariana, Belén, Condorhuasi, entre 2300 y 800 antes del presente. El periodo medio, entre el 650 y el 800 después de Cristo, se destaca la cultura aguada. Fue el momento de mayor desarrollo allí entre Catamarca, San Juan, La Rioja. Fueron grandes ceramistas
Las representaciones humanas y felínicas se destacan allí, su símbolo, el sacrificador. En el periodo tardío o de desarrollos regionales se destacan las culturas Anagasta, Belén, Santa María, allí sobre el 1000-1100 después de Cristo. El momento de desarrollos regionales hay un fuerte crecimiento en la diferenciación de las áreas de culto, las áreas de cultivo, los espacios de recreación. Son los antecedentes de las comunidades diaguitas, de las sociedades con las que se encuentran los conquistadores al momento de la avanzada por el territorio. También se ubica en el sector de la montaña a sierras centrales, esto es San Luis y Córdoba, habitadas entre el 8000 y el 500, el 8000 antes del presente, el 500 después de Cristo. Se reconocen allí formas de agricultura y combinación de trabajos con caza y recolección y agricultura. Los anavirones y los comechingones son los pueblos con los que se encuentran los conquistadores. Diaguitas, Omahuacas, Atacamas, Lules Vilelas, Tonocotés son los pueblos que sobre el siglo XVI reencuentran los conquistadores, como les decía, comechingones y sanavirones en sierras centrales, en cuyo huarpes, los huarpes se reconocen entre ellos dos grupos lingüísticos, Aliantac y Milcayac. En la región de la llanura, en Pampa y Patagonia, se observa la mayor antigüedad, 11.000 años antes del presente, en el caso del sitio Cueva de las Manos, en el río Pinturas, con poblaciones reconocidas como los tehuelches septentrionales, tehuelches meridionales, onas. En Neuquén, los pehuenches. En el Chaco, región de escasos datos arqueológicos, se estima un poblamiento lejano en 5.000 años antes del presente, con poblaciones guaycurúes, divididas en tobas, mocovíes, avipones, matacos, mataguayos, a su vez subdivididos en matacos, mataguayos, chorotes, chulupíes, chiriguanos, guaraníes, los chané, reconocidos entre los arawak. Hay tres grandes grupos lingüísticos presentes en el Chaco y presentes en toda América. Los tupí-guaraní, los arawak y los carib son los tres grandes grupos lingüísticos de origen amazónico que se desperdigaron por el Caribe y toda América Central y del Sur. Matacos mataguayos tienen origen guaraní, los chané tienen origen arawak, es decir, están unidos o descienden de estos grupos lingüísticos madres de América Central y de Amazonía. Los guaraníes ocuparon los ríos Paraná y Paraguay con una particular cosmovisión que puso en escena el concepto de la tierra sin mal y la presencia de la dualidad en su cosmovisión. La tierra sin mal indicaba la idea de un paraíso, un lugar donde los hombres privilegiados y que habían cumplido con las normas de valor eran destinados al finalizar sus vidas. Bueno, las poblaciones que les nombraba en litoral y Mesopotamia, también de escasos datos arqueológicos, con un poblamiento estimado en los 6.000 años antes del presente, guaraníes, chanatimbú, caigán, charrúas. En el extremo sur y canales fueguinos, la evidencia de poblamiento más antiguo es de 13.000 años antes del presente a 10.000 años antes del presente, y los sitios allí más destacados
son las cuevas Fel, con 11.000 años, y los toldos, con 12.600 años antes del presente. Las poblaciones descendientes de estos pueblos los llaman Alacaluf, Shekman, Tehuelches. Muy bien. El territorio de la actual República Argentina, al siglo XVI, era un territorio ocupado a lo largo y ancho de toda su extensión por poblaciones originarias muy diversas, por lo que hemos visto, en términos de su organización política, pero también en términos de sus características étnico-culturales, sus lenguas, por ejemplo. Esa diversidad nos fue advertida por la mirada europea conquistadora que llega al territorio en el siglo XVI. Lo grave de la historiografía contemporánea es que, a pesar de los estudios arqueológicos, antropológicos, históricos, que describieron a lo largo de sus estudios, desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, a pesar del conocimiento que se le ha añadido sobre las poblaciones originarias, este saber no termina de llegar a los espacios educativos que contribuirían a reorganizar el saber sobre los pueblos originarios y sobre el inicio de la propia historia nacional. Puntualmente me refiero a esta idea de la diversidad de las poblaciones, de la diversidad cultural originaria de nuestras poblaciones originarias y de la historia de nuestro país. Sobre el siglo XVI, los autores coinciden que es muy difícil establecer cuántas personas habían en el continente, cuántos habitantes había en el continente al momento de la llegada de los conquistadores. Algunas estimaciones suponen que el actual territorio argentino había entre 300 y 500.000 habitantes, y en el resto del continente unos 15 millones de habitantes. La mayor densidad de población se encontraba en las zonas andinas, en las zonas de montaña. En el actual territorio argentino, la colonización avanzó en tres grandes líneas, tres grandes corrientes colonizadoras: la del este, la del norte y la del oeste. La del este es la línea asunceña, ¿no? La línea de Paraguay, desde 1536, colonizadora del litoral. La del norte es la que baja desde Perú. A partir de 1550 es la línea colonizadora del noroeste. Y la tercera es la del oeste, desde Chile, colonizadora de Cuyo. ¿Qué es lo interesante aquí? En 60 años ocuparon la montaña y el litoral con la fundación de 20 pueblos. La rapidez en términos de el medio de transporte de desplazamiento de la época, el caballo y a pie, las condiciones territoriales, geográficas, ¿no? El territorio cubierto de monte por el cual atravesaron, que no les fue impedimento para los grupos de avanzada conquistadora para cubrir el territorio en noroeste, Cuyo y litoral. No entraron en todo el territorio. La llanura, eso que hemos caracterizado como la llanura a partir de los autores, que señalábamos, Pampa, Patagonia y Chaco, se resistió fuertemente, y el extremo sur, se resistieron fuertemente a la entrada de los conquistadores. Esos espacios, Pampa, Patagonia y Chaco, quedaron como territorios indígenas libres, es decir, propiedad de las culturas originarias, en el ámbito del Estado colonial, del Estado independiente
y del Estado Nacional, que finalmente, en la segunda mitad del siglo XIX, en su momento de constitución, los somete. Pero estos espacios fueron espacios, Pampa y Patagonia y Chaco, fueron espacios de resistencia a la entrada conquistadora. En noroeste, el lugar de mayor resistencia y más destacados eran los valles calchaquíes. Los valles calchaquíes. Los diaguitas presentaron una resistencia fuerte, tenaz y feroz a los grupos de avanzada conquistadora. Después nos referiremos a las resistencias indígenas. ¿Cuáles fueron los ejes de dominación cultural y política del Estado colonial? La colonia española se organizó rápidamente, si bien la conquista se produce a partir de un hecho inesperado, el encuentro con un territorio poblado no esperado, en la búsqueda de rutas transoceánicas. Una vez que se encuentran con este territorio, sobre todo con la población sedentaria en las zonas nucleares, Mesoamérica y Andes centrales, una vez que España reconoce la existencia de estas poblaciones sedentarizadas, trabajadoras, agricultoras, y que suponen la existencia de riquezas en metales, se abocan a la organización de la colonia, de la dominación colonial. Y entonces allí podemos reconocer estas distintas formas de dominación, ¿no? En principio, en términos esquemáticos, estas formas de dominación fueron las ciudades, el trabajo impuesto en encomiendas, mitas y formas de yanaconazgo, y la evangelización en las reducciones jesuíticas, que fueron las más destacadas, pero no solamente ellas. Las ciudades fueron el eje ordenador del territorio y el espacio a partir del cual se construyó un entramado social, regional, geográfico, político, económico, que duró durante 3 siglos y que además se heredó el dominio que gestaron las ciudades coloniales en el territorio. Es una de las grandes herencias del Estado independiente y hasta del Estado nacional. Muchas de nuestras ciudades, sobre todo en el norte de Argentina, aún reconocen hoy transformadas en espacios históricos, patrimonializados. En caso de Salta, de Jujuy, La Rioja, son ciudades coloniales, Córdoba, norte, son ciudades coloniales que expresan esa lógica de organización colonial que le imprime al territorio un nuevo ordenamiento que también se va a expresar en las poblaciones originarias y en el sometimiento de las poblaciones originarias. Fue el eje ordenador entonces del territorio, la ciudad colonial. Núcleo poblacional, espacio de asiento de los españoles, también de los jefes indígenas. Vivían los españoles en las ciudades, pero también los jefes indígenas. Centro de la vida rural y cuartel general, espacio de milicias. Ciudades fueron espacios de organización de la avanzada conquistadora. El trabajo impuesto. El trabajo impuesto refiere a uno de los aspectos que condensan el mayor sufrimiento social de la historia de nuestro continente y la historia de nuestro país. En principio, las encomiendas por tributos, que eran formas de organización de familias, se le asignaban a un conquistador, un grupo de familias, para que trabajara a cambio de trabajara en obrajes, en cultivos, en minería, según la región en la que se encontrara, en ganadería, a cambio de ofrecer una prestación personal, a cambio de cuidado, sobre todo de evangelización y cuidado. La encomienda fue uno de las instituciones de la colonización y de la colonia, del Estado colonial,
que ayudó a la conformación del latifundismo y a la pérdida de tierras o a la expropiación de tierras de los pueblos originarios. La encomienda no suponía la entrega de tierras de las comunidades, pero en los hechos los encomenderos, además de explotar laboralmente a las comunidades que le asignaban como encomienda, también se fueron quedando con sus tierras. Y entonces es el origen, con el paso de las décadas de ese siglo XVI y luego del siglo XVII, de los latifundios y de las grandes unidades de producción del noroeste, de las haciendas puntualmente, del noroeste y de todo el cordón andino. Era entonces la entrega de un conjunto de familias a cambio de servicios personales. Es una institución del viejo ordenamiento medieval español, la encomienda, que es trasladado y aplicado en el sistema colonial americano. La mita, como otro gran punto y forma de dominación, es una institución de ordenamiento laboral incaico, heredado del mundo incaico, que implicaba el trabajo por turnos. La mita implicaba el trabajo por turnos. En el mundo incaico organizaba y era el gran articulador de la estructura laboral, bajo la forma de trabajo comunitario, en un sistema de Estado redistributivo y recíproco. La mita colonial quiebra ambos sentidos, el trabajo comunitario y la reciprocidad y redistribución que implicaba al interior del Estado incaico. Bajo la conquista, la mita se transformó en un mecanismo de sometimiento brutal, especialmente cuando queda atrapado por el trabajo minero en el punto de mayor extracción de minería, que fue Potosí, en el Alto Perú. Pero la mita minera, o bien en los campos de cultivo, fue el espacio de mayor explotación del trabajo de los pueblos originarios en el ámbito del Estado colonial. Muy bien lo sintetiza el texto de Eduardo Galeano cuando refiere a la mita potosina como un espacio de venas abiertas, las venas abiertas de América Latina, es ese dolor constante, ese sufrimiento profundo que el trabajo minero generó y que sigue generando, ¿no? Que las condiciones de vida y las condiciones de explotación, aún con todas las reformas que no nos corresponden referirnos aquí, pero con todas las reformas del trabajo minero del siglo XX, aún siguen padeciendo los trabajadores mineros de esas áreas. El yanaconazgo fue otro de las formas de dominación del Estado colonial, también una institución heredera del Estado incaico, una forma de organización del trabajo del Estado incaico, que suponía el traslado de la población, se aplicaba a comunidades aisladas, se aplicaba a comunidades que tenían menor arraigo, sin jefaturas, susceptibles de ser casi esclavizados. También allí el servicio personal alcanzaba su máxima expresión. Como decía anteriormente, una de las consecuencias de la encomienda, la mita y el yanaconazgo, de estas formas de trabajo impuesto, una de las consecuencias más negativas para las poblaciones originarias fue la pérdida de tierras. Con ella, además del sometimiento y el incremento de la mortandad, el fuerte incremento de la mortandad por las pésimas condiciones de trabajo. Además de eso, fue la manera en que perdieron rápidamente sus tierras, que el Estado colonial les reconocía como tierras comunales, ¿no? Pero que en los hechos las perdieron a manos de los encomenderos.
La evangelización. La evangelización en el marco de la empresa colonial fue una de las patas claves para llevar adelante la misma, ¿no? La empresa colonial. Corona e Iglesia estuvieron unidas en la tarea de avanzada territorial, dominio y sometimiento de las poblaciones originarias, particularmente allí donde había pueblos sedentarizados, pero también allí donde se encontraron con grupos cazadores-recolectores, agricultores, o con una economía mixta. En ese marco, el curato, la doctrina, la reducción, operó el obispado, el curato, la doctrina, el obispado, actuó como un espacio de avanzada y de sometimiento sobre los pueblos, como lo hacían las ciudades y desde ya como lo hacían las fuerzas militares. En el actual territorio argentino, en 1570, se crea el obispado, la diócesis de Tucumán, con sede en Santiago del Estero. Es decir, que rápidamente la Iglesia como institución marca su presencia institucionalmente, organizando también en términos religiosos y de evangelización a la población. En la montaña, lugar de mayor resistencia indígena, actuaron la orden franciscana inmediatamente, es decir, ni bien producido el ingreso al territorio, especialmente con los pueblos que se mostraron más pacíficos, entre comillas, los tonocotes y los lules. Con la evangelización se fue diluyendo la cultura de los pueblos originarios. Las resistencias fueron constantes desde el inicio, pero también desde el inicio la presencia fuerte de la Iglesia y de la institución de los misioneros entre las comunidades contribuyó a diluir, a desarmar las culturas nativas y a generar ese fenómeno de sincretismo religioso que se va a desarrollar a partir de entonces y que se va a expresar en multiplicidad de fiestas populares a lo largo del territorio nacional y latinoamericano, multiplicidad de fiestas religiosas con raigambre originaria que expresan ese sincretismo que a partir de la presencia de la evangelización se va a dar en el territorio. La evangelización contribuyó en la empresa de la colonia o de la colonización con mecanismos certeros de sumisión y obediencia. La ideología evangelizadora ayudó al sometimiento de estos pueblos que se vieron desestructurados y violentados en muy pocos años. Reiteramos, en 60 años abarcaron el territorio a conquistar. El caso de las reducciones jesuitas se plantea como interesante y particular por su historia, ¿no? Y la manera en que se realizan. En 1607, la Compañía de Jesús crea la provincia jesuítica del Paraguay. A partir de 1610 se fundaron numerosos pueblos en las actuales provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa, parte de Brasil, Uruguay y Bolivia. La orden jesuita, destacada por su férrea organización y jerarquización, tuvo una impronta muy particular, con ejes muy claros en esta provincia jesuítica del Paraguay. ¿Cuáles eran estos ejes?
Allí la tierra no era propiedad de nadie. Las misiones tenían autonomía política de la corona y de los conquistadores. Allí los indígenas no prestaban servicio personal, y esto es un detalle importante en un contexto de encomienda, de encomienda, en donde la obligación del servicio personal iba de la mano de la explotación laboral más feroz, ¿no? Y la mayor desestructuración de estos pueblos. Las misiones tenían, además, fuerzas militares propias. Se autoabastecían. Este conjunto de características que explican la contundencia de su impacto organizacional sobre las poblaciones guaraníes va a indicar el final abrupto de las mismas, en parte. Va a indicar el choque político de intereses políticos y económicos con el Estado colonial. En 1767, la Compañía de Jesús es expulsada de Europa y de América, de los territorios coloniales. Y se interrumpe con eso abruptamente el proceso que se había iniciado con los pueblos guaraníes. En 1767, la orden jesuita fue expulsada de todo el territorio europeo y americano. El éxito que habían logrado con los pueblos guaraníes en la provincia jesuítica del Guairá le valió esta expulsión, pero también su competencia con el poder político de la corona española. Otro de los aspectos importantes de señalar son las resistencias indígenas. Desde comienzos del siglo XVI, la avanzada conquistadora y luego el devenir colonizador debió hacerle frente a las distintas formas de resistencia del mundo indígena. Las formas de sometimiento que señalábamos con anterioridad no fueron simplemente aceptadas. En el actual territorio argentino, uno de los focos de mayor resistencia fueron los valles calchaquíes, las poblaciones diaguitas de los valles calchaquíes. Y hay momentos claves allí. 1630, 1643 fue uno de ellos, es decir, en forma temprana. 1657 a 1665 se da el segundo momento de fuerte resistencia y confrontación con el Estado colonial. Pedro Bohórquez y Girón será uno de los dirigentes más reconocidos de esa resistencia. Juan Calchaquí, Viltipoco, uno de los nombres más destacados de las resistencias de los pueblos originarios al orden colonial. Para 1664 se logró el control total del Valle Calchaquí, la población sobreviviente fue dispersa en distintos puntos entre encomenderos y a partir de ese momento se comenzó lentamente la ocupación del Valle Calchaquí con la instauración de haciendas. El origen de la resistencia era el no sometimiento, los tratos, el maltrato de los encomenderos hacia las familias encomendadas y también la resistencia a eso que marcábamos antes como uno de los ejes ordenadores de la dominación colonial, las ciudades, la resistencia a las ciudades españolas, a los misioneros y a los encomenderos. La resistencia a los valles calchaquíes fue entonces una de las más destacadas. Y otra de ellas, el evento, la rebelión de Tupac Amaru a final del siglo XVIII, por ese dirigente llamado José Gabriel Condorcanqui, que toma el nombre del líder que había resistido al inicio de la conquista a la avanzada de las tropas de Pizarro en el Cusco. José Gabriel Condorcanqui se enfrenta al poder español
lo importante de esta rebelión del siglo XVIII es que pone en escena dos aspectos. Uno, la resistencia indígena, que fue, como decía, constante desde el inicio. Y otro, el malestar que para el siglo XVIII había de la población contra el Estado colonial. Y entonces, en esa rebelión de Tupac Amaru de final del siglo XVIII, los temas de demanda serán por la autonomía indígena, reclaman la expulsión de funcionarios españoles, no así del Estado colonial, pero sí de funcionarios puntualmente españoles, es decir, la cara del sometimiento, la eliminación de toda forma de explotación, la liberación de población esclavizada. Al año siguiente, en 1781, el movimiento fue derrotado y su líder, Tupac Amaru, cruelmente ejecutado. Esta insurrección, originaria en el Cusco, tuvo sus repercusiones en los actuales territorios de Perú, Bolivia, noroeste de Argentina, allí con las poblaciones diaguitas. Las formas de resistencia también son uno de los aspectos que la narrativa histórica soslayó. Si bien lo menciona, no lo puso en el centro de atención. E indican o ponen en eje y el foco de atención en el malestar que el sufrimiento del Estado colonial provocó y cómo las poblaciones actuaron en consecuencia a ese malestar, expresando formas de rebelión igualmente violentas, ¿no? Fueron confrontaciones muy violentas. Un tema derivado de esta situación será la frontera. La frontera comienza a delimitarse también desde inicios. Decíamos al comienzo, en el actual territorio argentino, hay sectores, espacios del territorio donde no logran avanzar, Pampa, Patagonia, Chaco. Y entonces ya ahí queda delimitada una frontera interior en el marco del Estado colonial. Pero el siglo XVIII va a ser particular, ya sobre el final y en la consolidación del orden colonial y su final, el inicio de su final. ¿Qué pasaba? El crecimiento de Buenos Aires necesitaba cada vez más de una campaña, entre comillas, un territorio despejado para la expansión de su actividad ganadera. Pero también en el siglo XVIII la expansión de tehuelches y araucanos en Patagonia, desde el sur y suroeste, en eso que se conoce como el proceso de araucanización, amenazaba a los poblados españoles del sur de Buenos Aires, es decir, de esa frontera interior que el Estado colonial había marcado allí sobre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza. A mediados del siglo XVIII se intensifica, por lo tanto, y en consecuencia, de parte del Estado colonial, la actividad militar en contra de los grupos nativos. Se le da entidad a la línea de frontera. Se le da entidad a la línea de frontera en contra de los grupos indígenas. ¿Qué va a pasar a partir de allí? Los pueblos originarios van a procurar mantener en el mismo sitio la línea de frontera, mantenerla estable. El Estado colonial, la sociedad blanca, va a intentar extender la línea de frontera. Y entonces se va a dar allí una doble tensión entre blancos e indígenas. Esa línea de división del territorio no va a ser solamente una división geográfica, sino que va a señalar la tensión cultural entre dos sociedades, además de una tensión cívico-militar. En 1776, con la fundación del Virreinato de Río de la Plata,
se afianza la línea de frontera, pero esta ya existía. En 1736 se había fundado el primer fortín en Arrecifes. La línea de frontera se extenderá entre 1736 y 1889. La expedición de Julio Argentino Roca, con la llamada Campaña al Desierto, le va a poner fin. La línea de frontera le dio forma, a su vez, a la llamada vida fortinera. Vida fortinera. Para los investigadores que trabajan en estos asuntos, Tamanini, Rocchietti, Pérez Zavala, de la Universidad de Río Cuarto, entre otros, ¿verdad? Esa vida de frontera, esa vida fortinera, es la síntesis de la vida y de la sociedad de la Argentina interior, de esos años y la que se va a prolongar luego. Pero es como un espacio de matriz social. ¿Qué había allí? Milicias rudimentarias, mal pagas, escaso pertrecho, abandonos constantes de las milicias, hostigamiento a las carretas que transitaban los caminos de frontera y llevaban provisiones. La vida fortinera era una vida difícil, dura, y además en constante interacción con el mundo indígena, con las tolderías. El vínculo era de hostigamiento, pero también de intercambio entre ambos espacios. En 1752 se fundan fortines en Salto, en Luján, en el Sanjón. En 1770, estamos ahí en la segunda mitad del siglo XVIII, se van a intentar realizar los tratados de paz con grupos indígenas, tehuelches y araucanos. En el marco de las reformas borbónicas de final del siglo XVIII, en 1776, mencionamos, se crea el Virreinato de Río de la Plata, y en 1782 las gobernaciones-intendencias, 8 gobernaciones-intendencias y 4 provincias. Esto va a marcar un punto de avanzada en términos de la frontera en relación al vínculo de los virreyes con las sociedades nativas. Con los virreyes comenzó la planificación de la guerra contra el indígena. Es decir, que esa línea de frontera que ya existía en el marco del Estado colonial, ahora se va a empezar a sistematizar. Pedro de Ceballos, por ejemplo, el primero, entre 1776 y 1777, elaboró un plan denominado de entrada general. ¿Para qué? Para hacer una expedición masiva contra las poblaciones indígenas. No tuvo mayor éxito. Vertis, entre 1777 y el 84, va a intentar fortalecer la frontera, pero se va a encontrar también con el fortalecimiento de la resistencia indígena. En el 1781, Buenos Aires y su frontera contaba con 12 fortines. Y ya aparecía allí la categoría de indios enemigos, implacables y rebeldes. Por lo tanto, la estrategia se va a renovar con fundación de pueblos y con la entrada en espacios hasta el momento resistidos. Patagonia. Se fundan Viedma, Carmen de Patagones, San Julián. Con los virreyes Loreto y Arredondo, ahí entre 1784 y 1794, hay una relativa calma en los vínculos de frontera. Con Melo, en 1795 al 97, se reactiva el enfrentamiento y la firma de tratados con tehuelches, araucanos y ranqueles.
Mientras tanto, en el norte, en el Chaco, en estos siglos, XVI, XVII, XVIII, es un territorio libre de tránsito, es un espacio de guaycurúes que avanzan en el manejo y el amansamiento de caballos, como había pasado con las poblaciones araucanas. Se vuelven especialistas en el amansamiento de caballos, esos que habían quedado allí de las primeras fundaciones de Buenos Aires, que se reproducen naturalmente en las pampas, se van a volver un objeto particular para estas poblaciones en estos territorios de no avanzada del Estado colonial. Pero Chacos era una vía de comunicación litoral noroeste importante. La entrada de los españoles fueron allí sistemáticamente rechazadas, con fuertes ataques contra las poblaciones de Asunción, Corrientes, Santa Fe. Para finales del siglo XVIII, 30 fortines rodean el Chaco. La frontera es una de las continuidades del Estado colonial en el vínculo con los pueblos indígenas. Los modelos económicos y de poblamiento instalados por los españoles en el Virreinato del Perú, primero en el Virreinato del Río de la Plata, luego, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, reordenaron las prácticas productivas y políticas de los pueblos originarios. Los más afectados fueron los pueblos de la montaña, esos que nombrábamos al inicio, allí donde había mayor densidad de población, pueblos que habitaban el sector andino. Y particularmente en ellos incidió el régimen de encomiendas, el sistema de encomiendas que, unido a las misiones religiosas, contribuyeron en el sometimiento de estos pueblos. Por su parte, los pueblos originarios pampeanos, patagónicos, chaqueños se resistieron al avance español por más tiempo y casi que hasta el final del Estado colonial. Eso hizo que la frontera conformara dos espacios geográficos, pero también dos espacios políticos culturales, el blanco y el indígena. Esto le dio espacio al desarrollo de los pueblos originarios en las zonas de mayor resistencia en condición de naciones aborígenes libres. Es decir, que el Estado colonial y el Estado independiente, sobre los años 80, final del siglo XIX, asume el vínculo con los pueblos originarios en términos de naciones independientes. Recordemos esa narrativa histórica que desplaza del relato histórico a las naciones indígenas, que las estigmatiza y las ubica en el lugar o en el espacio, valga la redundancia, de primitivos, salvajes, bárbaros, nómades, un término descalificador de principios del siglo XX, final del siglo XIX, que indica desorden, sobre sociedades cazadoras recolectoras que en realidad tenían un fino conocimiento del territorio. El Estado colonial, decía, los reconoce como naciones. El Estado independentista los reconoce como naciones y realiza tratados de paz con ellos. ¿Qué pasó? Finalmente, con la campaña en el desierto y la decisión de aniquilarlos. Pasó una decisión, una toma de decisión política por llevar adelante esto. Pero hubo ahí un momento en que estas poblaciones fueron consideradas naciones aborígenes libres, gobernados por sus propias autoridades, en sus propios territorios.
En ellos los españoles, ¿qué hacían? Aplicaban el derecho de gentes. Entre los siglos XVIII y XIX esto permitió que esos pueblos de la frontera sur, la Araucanía, Chile, en Argentina, Pampa y Patagonia, tuvieran relaciones fluidas con el Estado colonial. Relaciones fluidas en términos económicos, sociales, culturales. Para mediados del siglo XIX, salineros, ranqueles, manzaneros eran las principales naciones indígenas del este de la cordillera, con autonomía política y territorial. Autonomía política y territorial que se desdibujó hacia 1880 bajo la figura de la pacificación de la Araucanía. Y la campaña del desierto, esa avanzada militar que conduce el general Roca en su etapa final a cargo de Julio Argentino Roca, que inicia con campañas de ablandamiento en 1878 y que termina en 1879 y que va a hacer efectivo la ocupación del territorio pampeano-patagónico y su incorporación, la incorporación de esas 37.000 leguas al proyecto del Estado moderno agroexportador que ya se había decidido construir desde los sectores centrales del territorio y que a su vez centralizaban el poder político de mediados del siglo XIX. Ese final de la campaña del desierto significó el desmembramiento de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, de Patagonia principalmente. Fueron repartidos. Quienes no murieron en acción de combate, en guerra, fueron repartidos en distintos puntos del territorio nacional, en la isla Martín García, otros fueron destinados a la zafra en Tucumán, otros fueron llevados como personal de maestranza y para ser exhibidos en el Museo de Historia de Ciencias Naturales, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Otros fueron llevados al ejército, a la marina, y muchos otros, mujeres particularmente, destinados al servicio doméstico de las principales ciudades de la franja central del Estado-nación heredero del Estado colonial. Mendoza, Salta, Buenos Aires. Algunos caciques recibieron tierras, se distribuyeron tierras como final de esa campaña del desierto. Algunos caciques mantuvieron a cargo grupos de familias. En algunos casos permanecieron en tierras cercanas a las originarias, a las que ocupaban en forma originaria, que fue el caso de Baigorrita. Otros fueron instalados en espacios totalmente diferentes a sus orígenes, es decir, desplazados adrede, que fue el caso de Namuncurá. Pero gran parte de las tierras fueron pampeanos patagónicas, fueron entregadas o vendidas a los militares que participaron en la campaña y a empresas financistas de la misma. Los indígenas que quedaron fueron transformados en peones de estancias y en personal de servicio doméstico. La campaña del desierto y el final de los pueblos originarios en esa instancia, desde otra arista, habla de la manera en que se constituye el Estado nacional moderno en la Argentina de finales del siglo XIX. Y esa forma expresa su mayor violencia. El Estado nacional se construye en parte ejerciendo violencia militar para con las poblaciones nativas del territorio. Luego conformará y reconfigurará el territorio bajo un modelo agroexportador que será asunto de otros módulos. Pero en cuanto a los pueblos originarios se trata
en cuanto a los pueblos originarios se trata, la conformación del Estado Nacional muestra y evidencia la cara más cruel de quienes se vieron implicados en llevar adelante ese proyecto de conformación de una sociedad moderna y adaptada a los tiempos. La larga historia de resistencia de los pueblos originarios se extiende hasta las décadas de 1960, 1970, que es el momento de mayor visibilidad. Estamos hablando ahora de la actualidad. Las organizaciones indígenas logran su mayor visibilidad en formas de organización, ¿no?, que van logrando. En 1972, por ejemplo, se realiza el primer parlamento indígena. En 1975 se constituye la Asociación Indígena de la República Argentina. ¿Qué procuraban? ¿Cuál será el tema que los convoque allí? La reparación histórica. El proceso de reorganización nacional, el proceso militar, la dictadura militar, va a frenar el accionar de esta asociación, va a marcar un impas. En 1983, con el regreso de la democracia, se va a reactivar. En 1985 se sanciona la ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. A partir de ella va a comenzar el otorgamiento de personería jurídica a las comunidades indígenas. En 1998 se va a crear el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Uno de sus temas centrales será la devolución de tierras. En 1994 la reforma constitucional va a ratificar la ley anterior en su inciso 75, el artículo 75, inciso 17, que leíamos al inicio de esta clase. Actualmente hay más de 800 comunidades en el territorio de la nación que poseen personería jurídica. Solo 400 de ellas están inscritas como comunidad indígena. El resto lo hacen en condición de asociación civil. La formación de una comunidad indígena está asociada al reconocimiento étnico, a la tradición identitaria, a su historia indígena. Los puntos de conflicto y de reclamos actuales son la recuperación de tierras, el uso de recursos potenciales y la subalternidad en la estructura de clases. Esto es, las comunidades indígenas, los descendientes de las poblaciones originarias, se encuentran allí entre los sectores social y económicamente más desfavorecidos. Son los pobres del país. Son las poblaciones más empobrecidas, por lo tanto, las que requieren de mayor atención en el otorgamiento de derechos. Y eso vuelve a poner el tema en términos de dilemas éticos, como lo decíamos al inicio. La problemática de los pueblos originarios plantea un contenido más de la historia argentina y latinoamericana, asociado a disciplinas particulares, la historia, la antropología, la arqueología, que suman con sus investigaciones específicas conocimiento sobre sitios de poblamiento más lejanos, espacios ocupados, actividades económicas, formas de expresión cultural, formas de representaciones, formas de organización. Pero al mismo tiempo, el tema pueblos originarios en nuestras historias nacionales convoca la discusión por la reparación histórica necesaria, por cómo han sido tratados por la narrativa historiográfica, pero también por el lugar que
la historia social les destinó a estos pueblos. Es una tarea que no tiene fin. Los espacios educativos, de educación formal principalmente, pero luego el conjunto de la sociedad no puede soslayar la problemática de los pueblos originarios. Todos tenemos una cuota de responsabilidad sobre la discriminación a la que fueron sometidos durante siglos y a la cual continúan siendo sometidos los descendientes de los pueblos originarios. La restitución de restos óseos, por ejemplo, es uno de los temas más candentes y que ponen foco con más claridad los reclamos de atención de las comunidades nativas, ¿no? Recuperar lo propio y recuperarlo en sus propios términos, es también recuperar su cosmovisión. Sí, la Constitución los reconoce, también la reforma en el sistema educativo les da un amplio reconocimiento, por ejemplo, con la educación intercultural bilingüe. El Estado avanzado ha dado muchos pasos hacia adelante en el reconocimiento de los reclamos de los pueblos originarios que aún permanecen reclamando situaciones que tienen una profundidad histórica tal que se hacen difíciles solucionarlas en tiempos históricos más cortos. Por eso la tarea ha de ser constante. Y de nuevo la pregunta sobre cuál es el origen, cuándo empieza la historia argentina y la historia latinoamericana, y cómo se constituye nuestra identidad y cuál es nuestra herencia social. No son preguntas neutrales ni preguntas simples. Según cómo las respondamos, contribuiremos a destradicionalizar nuestra identidad nacional, contribuiremos a incluir en la identidad nacional a los pueblos y la historia de los pueblos excluidas de la misma, y por lo tanto generaremos una sociedad con mayor inclusión, eso que pregonamos tan fácilmente desde distintos espacios educativos o políticos o sociales en distintos ámbitos, que nos cuesta ver cómo realizarlos en concreto. Asumir una interculturalidad crítica permitiría esto en el ámbito de la educación, en el ámbito de las investigaciones históricas. Una interculturalidad que asuma el respeto por la diversidad de las poblaciones constitutivas, de nuestras poblaciones, pero también que asuma que las sociedades en su versión contemporánea se contraponen. Hay puntos de diferencias. Las sociedades modernas se constituyeron a partir de una idea de cultura que tensó por homogeneizar el conjunto social. La cultura venía a unificar a las sociedades, pero lo hizo sobre sociedades profundamente diversas. En el caso de Argentina, esa diversidad que se profundiza con los procesos migratorios al final del siglo XIX, esa diversidad era constitutiva por la diversidad de los pueblos originarios. Plantear el tema de los pueblos originarios en los cursos de historia argentina y latinoamericana actual es un tema que tiene distintas aristas, como intentamos señalar a lo largo de la exposición. Por un lado, el contenido en sí, ¿verdad? Quiénes fueron, qué espacios habitaron, cuáles fueron sus momentos iniciales de poblamiento, cuáles son los sitios que dan cuenta de la ocupación del territorio, qué características tuvieron en términos de sus organizaciones socioeconómicas. Ahora, ocurre que también la producción de los pueblos originarios y sus restos materiales son gran parte, constituyen en gran medida los objetos de patrimonialización que mencionábamos al inicio. Forman parte del patrimonio cultural y arqueológico, que hace a su vez el soporte de la identidad nacional.
acá hay una cuestión y un problema, y es que preguntábamos al inicio quiénes patrimonializan. Pues bien, quienes han patrimonializado a lo largo de la historia nacional han sido las altas burguesías, los sectores que han hegemonizado el poder, que han ocupado los espacios de poder y que han decidido en términos de políticas educativas y de políticas culturales, que han decidido montajes museísticos, que han decidido guiones museísticos, que han decidido narrativas museísticas e históricas. El avance de las ciencias sociales de los últimos años ha hecho una crítica profunda a esta situación y en consecuencia se han generado importantes transformaciones, pero la problemática sigue allí vigente. Es decir, a lo largo y ancho del territorio hay presentaciones museísticas muy interesantes, muy críticas y muy inclusivas de la historia de los pueblos originarios, pero es una tarea que está recién en su inicio. Lo que quiero señalar es que plantear el tema de los pueblos originarios también es hablar sobre la constitución de nuestra herencia social y es generar una mirada sobre la identidad nacional que permita reconocer a todos los sujetos, que permita avanzar en el reconocimiento de la conformación de la herencia social en términos también de los pueblos originarios. Argentina ya no es un país, como se decía, de individuos bajados de los barcos. No, tiene una profundidad histórica de al menos 13.000 años de antigüedad. La historia argentina comienza allí. La historia del actual territorio argentino comienza con los primeros pobladores, con el poblamiento inicial, con la ocupación inicial del territorio. La pregunta que hicimos al inicio sobre cuándo comienza la historia argentina, cuándo comienza la historia americana, tiene como respuesta esta, en principio, con sus primeros pobladores. No con el virreinato del Río de la Plata, no con el 25 de mayo de 1810, o como suelen decir también en algunas aulas, en 1912 o en 1916. No, comienzan con sus primeros pobladores. Y sus primeros pobladores fueron estos pueblos originarios que presentaron, que ocuparon el territorio a lo largo y ancho del país, en distintas formas de ocupación y con distintas formas de manifestación. Algunas monumentales, como la Cueva de las Manos, algunas monumentales. Argentina no tiene arquitectura indígena monumental, como la incaica, como la azteca o la maya, pero tiene expresiones de arte rupestre monumental declarado Patrimonio de la Humanidad. Es el caso del sitio de la Cueva de las Manos. Por dar un ejemplo, también en noroeste se pueden encontrar sitios de monumentalidad, y no me estoy refiriendo al tamaño, sino a la singularidad del arte allí expresado, toda la cultura aguada, por ejemplo. De lo que se trata es de reconocerlos, conocerlos, reconocerlos y revalorizarlos en términos de identidad nacional. Eso también hace a la identidad nacional. Argentina es un país pluricultural, como dice su constitución, pues es momento que en la conciencia de todos aparezca esa diversidad. Hay ejercicios que permiten ayudar a pensar esto, como sobre todo para los docentes que aquí están. Hay ejercicios interesantes, además de la pregunta sobre cuándo empieza la historia del país. Un ejercicio interesante es escribir sobre los indios. Nosotros sabemos que ese es un término peyorativo, pero como pregunta general, un escrito sobre los indios, es decir, sobre los pueblos originarios, sobre las poblaciones nativas. ¿Qué se obtiene de allí? ¿Qué se obtiene de allí? Un espacio de observación muy interesante sobre las representaciones, sobre las estigmatizaciones. Permite o funciona como disparador para revisar las estigmatizaciones, las representaciones y las invisibilizaciones que hay sobre la historia de los pueblos originarios. Yo los invito a que transiten la bibliografía que se les ha sugerido, que reflexionen en términos del guión que les hemos propuesto en esta hora de clases,
y que puedan armar un propio texto, en base al soporte bibliográfico de autores, investigadores nacionales destacados de la arqueología, la antropología y la historia, de la historiografía argentina, pero que además puedan construir un propio texto de reflexión sobre esta problemática de los pueblos originarios y el final del orden colonial. Muchas gracias.